Bienvenidos y bienvenidas a la Peña de Salud de The Wellness Center. En el día de hoy estaremos hablando acerca de tratamientos para la disfunción sexual. ¿Femenina o masculina, Víctor? De los dos. De los dos. Los dos tienen problemas. Exacto. Víctor, ¿a qué edad puede empezar un problema en la función sexual? Disfunción sexual, hombre y mujer, depende del tipo. En los hombres, la disfunción sexual, lo que llamamos disfunción eréctil, tiene dos causas. Una causa hormonal, que no necesariamente es la causa androgénica, y una causa vascular. Cuando digo hormonal, no necesariamente androgénica, que no necesariamente por deficiencia de testosterona, sino también puede ser por alteraciones en otro tipo de hormonas como son estrógenos elevados, cortisol alto y progesterona también alta, dominancia estrogénica con deficiencia de progesterona. Ambas pueden producir disfunción eréctil. Eso es lo que se llama disfunción eréctil hormonal. Entonces, ¿Y a qué edad puede empezar? Desde que te fallen las hormonas. De hecho, ahora mismo es muy frecuente la disfunción sexual masculina en adolescentes. ¿Por qué? Porque hay muchos adolescentes, y eso es algo que hemos venido hablando muchas veces, hay muchos adolescentes con hiperandrogenismo, con andrógenos elevados, hiperestrogenismo. Que tienen mucho estrógeno. Con estrógenos elevados, y eso es muy frecuente. Y eso produce que tengan problemas para tener erección. Entonces, vamos rápidamente a decir qué se puede hacer. Lo principal es, hay que identificar la causa. Es cierto que los problemas hormonales son los más frecuentes en personas jóvenes. Un problema vascular, pues definitivamente es más frecuente en una persona mayor o una persona que en una edad ya por encima de los 50 años, casi siempre. Hay ciertas limitaciones, pero también en algunas patologías. Los diabéticos que tienen alteración de la microvasculatura, pues pueden tener disfunción eréctil vascular, porque se afectan los vasos sanguíneos de los cuerpos cavernosos. Pero también Perdón que te interrumpa, pero cuando es vascular, ¿cuál sería? Pero una de las causas también vascular puede ser porque el corazón esté fallando, por la razón que sea. Una baja fracción de eyección, que el corazón no esté bombeando fuertemente, pues puede crear una disfunción eréctil vascular también por robo de flujo vascular al pene. Entonces, lo importante que se puede hacer, identificar la causa es lo primero. Estamos hablando del hombre, para salir rápido de eso. Identificar la causa, que son hacer evaluaciones de carácter hormonal, no solamente los niveles de testosterona libre y total, sino también los estrógenos. Progesterona, muy importante, DHA, muy importante, y los niveles de cortisol, al igual que de las hormonas tiroideas. Niveles de cortisol, ¿por qué? Porque cuando hay cortisol muy elevado, que hay una respuesta de fight or flight. ¿Qué es el cortisol? Cortisol es la hormona del estrés. Cuando hay cortisol muy elevado, entonces también hay ya simétricamente con el cortisol un aumento de las catecolaminas endógenas, o sea, las hormonas que mantienen los vasos sanguíneos cerrados. O sea, que estar muy estresado también podría ser un problema. Estar estresado aumenta la presión arterial, pero también aumenta la presión arterial por rigidez en las arterias o rigidez vascular, y también por vasoconstricción. Entonces, algo importante es evaluar el cortisol. Niveles de cortisol elevados se tratan bajando el cortisol, como quitando el estrés, quitando las causas, pero también hay... ¿Cómo tú le quitas el estrés a una gente que debe 2 millones de dólares para no poner peso? El problema está que estresándose y no estresándose va a deber 2 millones de dólares. Exacto. Entonces, eso llevarlo a manifestaciones fisiológicas, a manifestaciones físicas, es lo que no debe hacerse, es lo que hay que aprender a convivir. Usted cogió esos 2 millones de dólares, usted sabe que lo tiene que pagar, y si no tiene de dónde, simple y llanamente absténgase a las consecuencias. Exacto. Y eso.
Pero es muy fácil nosotros decirlo, pero sin embargo. Bueno, todo el mundo vive bajo condiciones de estrés. Exacto. Y la vida moderna es una vida Muchísimo de más por sí estresante. y lleva siempre al ser humano al límite. Así que esa es la realidad. Víctor, yo Nosotros no pienso que podemos- también el sedentarismo puede ser una causa de estrés. Se Eh, podría decir. Puede que sea el sedentarismo estrés, pero el sedentarismo genera otros problemas que no necesariamente sean el estrés. El sedentarismo produce sedentarismo, que es ya un trigger patológico, porque te genera, el cuerpo humano está diseñado para moverse, está Ujú. diseñado para actuar, para activar tanto el cerebro como nuestros músculos. Por lo tanto, el sedentarismo pasa a ser un proceso de inactivación, tanto cognitiva como fisiológica como física, y eso lleva a que se produzcan muchos problemas, no necesariamente cortisol. Desde la Lo parte. cierto Ujú. es que hablando de disfunción sexual, cortisol es una de las hormonas importantes que hay que evaluar al momento de hacer una evaluación de carácter hormonal. La evaluación vascular se hace haciendo un ecocardiograma, un mapa y un estudio de Doppler de pene para saber Ujú. si el flujo en el Sanguíneo. pene es el adecuado. Ok, entonces, ¿qué hacer? Es lo que realmente quisiéramos saber. Bueno, pues corregir la causa de carácter hormonal si hay un problema hormonal importantísimo. Muchos hombres van a la consulta de urología, le dicen al urólogo, mira, no se me está parando, o está mongo, por decir un término entendible, ¿verdad? Uy. Mongo que está como así, como triste. Zarazo. Bueno, no soy de esos tiempos. Lo cierto es que un flacidez, Ah, ok. un pene con flacidez, Ujú. que no tiene un buen llenado, van donde muchos urólogos, no todos, y lo primero que hace el urólogo es que le inyecta pan debido a testosterona. Y casi nunca se debe a una deficiencia de testosterona. Sino Casi cardiovascular. nunca. No. Puede ser hormonal, puede ser, pero para tú ver una deficiencia marcada de testosterona, tiene que haber un hipogonadismo, tiene que haber una atrofia de las gónadas, o tiene que haber un trastorno de la producción a nivel hipotalámico, o tiene que ser una persona de más de 65, 70 años, que ya su declive fisiológico llegó hasta el límite. Una pregunta, Pero la Víctor. realidad es que en la gran mayoría de los casos no es por un déficit per se o funcionalidad de la testosterona, es por hiperproducción de otras hormonas que inactivan la capacidad de que la testosterona sea funcional, como por ejemplo los estrógenos. Cuando hay un aumento de estrógenos o una disminución muy marcada de progesterona, entonces eso inactiva que la testosterona sea efectiva. Entonces, es un error que inmediatamente ven que hay un trastorno de disfunción eréctil, aún con niveles de testosterona normal o quizás bajos, meterte testosterona inmediatamente. Lo primero que hay que hacer es evaluar las otras hormonas e iniciar a corregirlas y evitar que la testosterona, que es de ahí que salen las otras hormonas, realmente la testosterona que salen los estrógenos. Ujú. Entonces, evitar la conversión estrogénica utilizando algunas sustancias que básicamente en la suplementación puede incluso corregirse, utilizando zinc, utilizando vitamina B5, utilizando magnesio, ayuda a evitar la conversión. Hay algunas sustancias también, algunos medicamentos que pueden favorecer la conversión de testosterona a estrógenos, como por ejemplo el ketoconazol, que es una sustancia que se utiliza, la espironolactona, que es el ketoconazol es un antifúngico, algo para los hongos. Y están en crema eso, Lo Víctor. usan mucho la mujer en crema, para las uñas, para el pelo, cuando hay caspa. Pero también la espironolactona, que es un tipo de diurético que se utiliza en algunos pacientes específicos, aumentan la conversión de la testosterona a estrógenos. Entonces, esas son las cosas que hay que evitar o poner al tanto al médico que esté evaluando el caso para poder corregirla. Eso es hablando de la parte hormonal, de la parte del tratamiento o de cómo prevenir la parte hormonal o cómo identificarla. En el caso de los hombres, la parte vascular
en el caso de los hombres, pues puede corregirse utilizando ciertas alternativas, ciertas estrategias, va a depender evidentemente de la causa. Cuando la causa es cardíaca, bueno, pues que el corazón tiene una baja fracción de eyección, bueno, pues evidentemente mejorar la fracción de eyección es una de las alternativas. La testosterona ayuda a mejorar la fracción de eyección, pero también hacer ejercicios, obviamente bajo ciertas supervisiones, porque todo va a depender de cuál sea esa causa, si es coronaria o si es muscular, porque el músculo cardíaco se dilató, dependiendo. Y el tratamiento más efectivo es lo que se llama Gains Wave Therapy, que es muy famoso aquí. Estimulación por ondas de choque para procrear nuevos vasos sanguíneos en el pene. Esa es una de las cosas más... Víctor, y hablando de ese tratamiento de estimulación como ondas de choque, también hay un tratamiento que sirva para, no sé, como que es un poco moderno, suena, pero hay tratamientos que sirven para engrandecer el pene. Las ondas de choque ayudan a mejorar el tamaño del pene porque crean vasos sanguíneos internamente que no estaban anteriormente. Y eso puede ayudar a tener siempre una mejor vasculatura, tanto en reposo como en estado de atención. O sea que si una gente, si viene un paciente y dice, las ondas de choque ayudan a mejorar. Me gustaría tener un mejor tamaño, ¿puede darse ese tratamiento? No necesariamente con las ondas de choque. No, ese no es el propósito. Va a depender, no es el propósito es que usted, exacto, como dicen ahí, a un grande jugarrón, un chiquito juguetón. Pero la realidad es que las ondas de choque ayudan a mejorar el tamaño. Ahora, hay un tratamiento que se utiliza para mejorar el tamaño del pene, que es la inyección con células madres derivadas o células troncales, que pueden ser derivadas de células mesenquimales. Puede ser o autólogas, que son sacadas de la grasa de la persona o de la médula ósea, o... que son naturales. Bueno, son lo que se llaman autólogas. O las células que son derivadas del cordón umbilical o de placenta, que también tienen la capacidad de estimular el crecimiento, no solamente de células progenitores endoteliales, sino también de cuerpos cavernosos, porque son estimulantes de factores de crecimiento fibroblástico y eso. O sea, sí, el tamaño del pene puede crecer. Puede aumentar. Ya saben. Entonces, vamos a seguir con la parte femenina. Femenina, mujer. Sí. Las causas del por qué una mujer tiene disfunción sexual casi siempre son hormonales. Hormonales, vuelvo otra vez a lo mismo. El estrés es muy frecuente que la mujer que está en un estado de estrés aumenta el cortisol y baja la progesterona. El ciclo de la mujer es es complejo, pero es sumamente dependiente del equilibrio biológico hormonal. Cuando te sube una hormona cuyo linaje es el mismo en cuanto a la materia prima para producir esa hormona, entonces la otra baja inmediatamente. Si sube el cortisol y progesterona vienen del mismo origen hormonal, de la misma fuente, de la misma materia prima de la hormona madre, que es la pregnenolona. La pregnenolona, una vez se convierte en el linaje de cortisol y progesterona, solamente se convierte en esas dos hormonas. Cuando sube el cortisol, baja la progesterona. Desde que baja la progesterona, sucede otro desequilibrio hormonal, que es el llamado dominancia estrogénica. Y es lo que pasa con las mujeres en la menopausia. En la menopausia, las mujeres comienzan a bajar la producción de progesterona y por lo tanto comienza a subir la producción de estrógenos. Pero también en la menopausia los estrógenos pueden bajar, porque también pierde la capacidad de producir estrógenos porque se atrofian los ovarios. Y ambas condiciones, o progesterona muy baja, o estrógenos muy altos, o estrógenos muy bajos, pueden producir disfunción sexual. ¿Por qué? Cuando es derivado de los estrógenos, porque se les reseca mucho la vagina y pierde mucho colágeno. Que usualmente en el proceso de la menopausia, ¿qué pasa? Al perder mucho colágeno, la vagina, entonces hay mucha resequedad y hay mucha lesión, hay mucha fricción al momento de tener una relación. Sí, se lo dificulta. Eso genera un trastorno. Pero también se pierde... Páralo, Víctor. Los trastornos también, perdón, me cayó el anillo. Los trastornos pueden ser una disfunción sexual. No.
No necesariamente. Perdón. El trastorno es un tipo de disfunción, trastorno sexual. Ahora, el tipo de trastorno es el que estamos tratando de identificar. El que es hormonal, casi siempre son hormonales, por eso vuelvo e insisto, muy difícilmente sea un trastorno como en el hombre que tiene un problema vascular. Los problemas vasculares se reflejan bastante en la función sexual. Y puede existir el caso. El caso de la mujer es puramente hormonal y está relacionado o a un aumento o a una disminución muy importante de los estrógenos o a una disminución de la progesterona por un aumento del cortisol o porque simplemente llegó la edad de que eso pase. Y puede existir el caso de que alguna mujer tenga un trastorno de, por ejemplo, o sea, cuando eyacula, o sea... Bueno, la mujer no eyacula. Exacto, ese es el hombre. Lo que pasa es que no lo quiero decir en el término que sé. No importa. Bueno, tú sabes, Víctor, cuando la mujer, ¿verdad?, termina su acción sexual. La mujer tiene un orgasmo y pudiera tener o no necesariamente durante el orgasmo podría tener la presencia de lo que tú dices. Bueno, el orgasmo, hay gente que nunca ha tenido un orgasmo. O sea, hay mujeres que nunca han tenido un orgasmo. Eso puede ser mala suerte. Eso puede ser alguna disfunción. El que no necesariamente. Hay mujeres que tienen incapacidad para lograr un orgasmo, sí, y no necesariamente tienen una disfunción. Ojo, siempre se ha cuestionado la real presencia del llamado punto G, que son los focos de estimulación. Este no es el tema, pero siempre se ha cuestionado y en algunas mujeres que tienen prominencias de las partes o de la anatomía vaginal, pero sobre todo de la anatomía vulvar, que la hacen difícil de tener un buen contacto con los puntos de estimulación. Hay procedimientos que pueden ayudar a mejorar esos puntos de estimulación, como es la inyección de lo que se llama el O-Shot. El O-Shot es el Orgasm Shot, que es para estimular que se proyecte los puntos de sensualidad o los puntos de sensibilidad femenino. Pero bueno, independientemente de eso, habíamos dicho que la principal causa es hormonal por resequedad de la vagina o por incompetencia vaginal, y la segunda causa entonces que está también relacionada a un problema hormonal, pero a un problema más neurohormonal, y está directamente relacionado a los bajones de progesterona, que es la pérdida de la sensibilidad, y por eso también eso es muy frecuente en mujeres más jóvenes, que cuando están muy estresadas, como las mujeres jóvenes de ahora, que siempre están estresadas y ansiosas y depresivas, entonces pierden la capacidad de tener una buena excitación, porque no hay un estímulo de neurotransmisores hacia el punto G. Ahora, ojo, la libido es diferente a la disfunción sexual. Exacto. La libido, el trastorno de libido o la pérdida de la libido es la necesidad, el estímulo feromónico que tiene una mujer de que quiero que alguien me dé, quiero que ¿me entienden? Entonces, la hormona que crea ese estímulo es la testosterona en la mujer, al igual que en el hombre. ¿Cómo va a ser? La mujer también depende de la testosterona. Yo pensaba que era la progesterona. Los niveles de libido. El estrógeno. Entonces, no, las mujeres son muy dependientes de hormonas como los estrógenos y la progesterona, pero en el caso de la libido y esa activación feromónica, las testosteronas son más importantes. Okay. Entonces, déjame ver, vamos a ver si hay preguntas. Cuando hay una histerectomía radical, eso es muy importante, te explico por qué. Cuando hay histerectomía, normalmente dicen, hay una histerectomía y le dejaron los ovarios. Sin embargo, la vida útil de los ovarios después de una histerectomía
porque se pierde la capacidad de la activación hormonal que se produce en paredes del útero. La vida útil de los ovarios es apenas unos años y esos ovarios están produciendo hormonas por apenas unos 2 o 3 años. A partir de ahí comienzan a atrofiarse y se atrofian más rápido que si tuvieran el útero. No estoy diciendo con esto que no se debe sacar el útero, no. Cuando el útero hay que sacarlo, hay que sacarlo. Pero cuando le sacan el útero a una mujer y le dejan los ovarios, pues los ovarios pasan 1 o 2 años produciendo todavía hormonas, pero después se atrofian porque se ven que perciben que no existe la necesidad de por qué ellos estar vigentes, ya que la mujer no tiene el órgano principal de la reproducción, que es el útero. Exacto. Víctor, en un breve resumen, ¿cuál sería el tratamiento? Una mujer que no tiene ovarios tiene inmediatamente que entrar en reemplazo hormonal si quiere mantener su sexualidad, pero si quiere a la vez salvar su fisiología, porque lo que a una mujer le sacan los ovarios comienza a perder. Los ovarios son un chip que le dice a nuestro cuerpo: esto no va para ningún lado, esto hay que ya tumbarlo. Y activan, nuestro cuerpo inmediatamente activa el proceso y acelera el proceso senescente. ¿Qué quiere decir eso? Que te comienza a poner vieja rápido. Te vas a poner vieja rápido porque hay una activación senescente de nuestro cuerpo, producto de que se reconoce que la maquinaria productora de las hormonas no está. Victoria, en un breve resumen, hablamos de que el problema puede ser hormonal en la parte femenina, pero ¿y habría un caso como masculino que sea vascular? Mira, podría ser. Hay mujeres que tienen una baja fracción de eyección, mujeres con hipertensión no adecuadamente tratada. Sin embargo, no es lo más frecuente. No vas a tener una alteración porque el órgano femenino no es tan obviamente todos los órganos son vasculares, pero no es tan estrictamente dependiente de que su capacidad sea con un flujo vascular. La mujer sí podría tener disfunción de carácter vascular, pero más relacionadas al corazón directamente. Ok, excelente. Bueno, si no hay más nada que aclarar en el día de hoy, hemos terminado. Muchísimas gracias.